58 votos para el financiamiento universitario, 7 votos para respaldar el veto presidencial y 4 abstenciones. El Senado rechazó este jueves el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Los 3 representantes sanjuaninos en la Cámara Alta se hicieron presentes en la sesión. Sergio Uñac y María Celeste Jiménez de Unión por la Patria votaron a favor de dejar sin efectos los vetos de Milei, mientras que Bruno Olivera de La Libertad Avanza votó en contra. Y con toda esta temática que hemos venido hablando, vamos a dar inicio a nuestra columna de política, como todos los viernes, con Facundo de Baul, para hablar de estos temas, de cuál fue la agenda y qué pasó en el Senado de la Nación. ¿Cómo estás, Facu? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ana Paula? Bueno, feliz viernes. Gracias por la invitación. Igualmente. Y tal como vos lo dijiste, ¿no? Imposible correrse de la coyuntura, si bien la agenda política nacional en particular es muy amplia, pero esta semana estuvo atravesada por esto que fue el tratamiento no solo de la insistencia en el veto de la ley de financiamiento a las universidades públicas, sino que se trató también la emergencia pediátrica nacional, vinculada particularmente a la situación del Hospital Garrahan, y se trató también un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque el Senado tiene que ver justamente con estos 3 grandes frentes en donde el gobierno fue derrotado, que se dio de baja un decreto que emitió el Poder Ejecutivo para suspender la aplicación de lo que ya el Congreso insistió hace unas semanas atrás, la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entonces acá también deja un precedente y nos habla un poquito de cuál, por un lado, es la postura del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, respecto a los vetos ya insistidos, que recordemos que hacía más de 20 años que no se insistía en un veto. Digamos, esta racha, digamos, de 20 años se rompió con la Ley de Emergencia en Discapacidad y después vinieron estos 2 temas que se trataron ayer finalmente. Así que esa fue la agenda, si bien estuvo atravesada por otros temas que tienen que ver más con el reglamento interno, designaciones, declaraciones de interés sobre fiestas nacionales, etcétera. Pero estos 2 temas en particular, lo que tiene que ver con ley de financiamiento de las universidades y emergencia pediátrica nacional del Garrahan, se llevó la atención. Los votos, recién vos lo dijiste en la cifra del día, fueron iguales. Para el Garrahan hubo un voto más, se cambió. Fue 59, 7 y 3 abstenciones, y en la ley de financiamiento universitario fue 58, 7 y 4. Con las mismas posiciones y posturas que vos decías recién. Lo que llamó la atención fue el bloque del PRO, particularmente algunos como el entrerriano De Angeli, se abstuvo en las 2 votaciones, así que ahí también del pie de que el PRO jugó fragmentado. Una gran cantidad de legisladores nacionales que responden y senadores que responden al PRO o a Juntos por el Cambio, lo que fue anteriormente, acompañaron las 2 iniciativas, y bueno, estos sectores más recrudecidos y junto a la cordobesa vinculada a Patricia Bullrich se acoplaron detrás de la Libertad Avanza votando en contra a estos 2 proyectos de ley. ¿Qué significa esto para el gobierno de Javier Milei? ¿Vos crees que tienen foco, que están pensando en esto, o al ya saber más o menos lo que iba a suceder es como que dejaron que suceda? ¿Les interesa o no les interesa lo que sucedió ayer en la Cámara de Senadores? Y quizá la atención estuvo más donde el gobierno tiene un margen más de maniobra de negociación, fue la Cámara de Diputados, en donde claramente entró a jugar esta rosca por los adelantos del Tesoro Nacional. El Senado la tiene más complicada porque no tiene una mayoría consolidada, o en realidad la oposición a lo que fue el kirchnerismo, el peronismo, Unión por la Patria, no logró consolidar. El peronismo tiene una mayoría sólida en la Cámara de Diputados, capaz de aprobar proyectos y en este caso de reinsistir con el veto en estos gobernadores, digamos, que son del área dialoguista, por así decirlo, con Javier Milei, que hoy se acoplaron detrás de esto. El peronismo tiene esa mayoría para poder aprobar, una mayoría simple, pero para reinsistir fue clave estos votos que ya estaban cantados. Fue el caso de algunos gobernadores, insisto, de Juntos por el Cambio, que acompañan a Milei, lo acompañaron con la ley bases, pero en lo que tiene que ver en materia de política universitaria, emergencia sanitaria y discapacidad, han votado totalmente en contra. ¿Y qué pasa ahora? Porque ya tenemos un antecedente de lo que pasó con la emergencia en discapacidad. Sí, ¿Qué es lo que viene? La Constitución es muy clara, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto que pasó, ¿no? La Cámara de Diputados y Senadores aprueban por mayoría simple un proyecto de ley que el gobierno tiene hasta 10 días hábiles para promulgarlo o lo puede vetar, en este caso pasó esto, y la Constitución, digamos, y el Estado de Derecho plantea en que el Congreso Nacional, al estar representada la voluntad popular, no solo de los ciudadanos, sino también de las provincias, puede reinsistir contra un veto del Poder Ejecutivo, y por ende el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo y a aplicar la ley.
El gobierno en este caso tiene hasta 10 días hábiles para promulgar la ley, probablemente la va a promulgar porque con la emergencia de discapacidad lo hace, pero no la va a aplicar. O sea, directamente es una de las posiciones que ellos plantean, que dicen, hasta tanto no nos digan de dónde vamos a sacar esas partidas presupuestarias, no vamos a aplicar la ley. Un poco fue lo que tuvo este decreto que se dio de baja ayer también en el Senado, por iniciativa del senador Martín Lustó, en donde directamente el gobierno ya está obligado directamente a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad y a promulgar por un lado esta ley. En caso también la Constitución habla, si el Ejecutivo no la quiere promulgar, el Congreso tiene la potestad para poder promulgar una ley que es reinsistida contra la voluntad del Poder Ejecutivo. O sea que el proceso con la ley de financiamiento universitario y en emergencia pediátrica puede seguir los mismos pasos que la ley de emergencia en discapacidad. Probablemente porque el gobierno habla de que no tienen interés, no buscan, no hay una reasignación presupuestaria, que en realidad, si nos vamos a la discusión también en particular con lo que se dio con la emergencia del presupuesto universitario, se podría costear con el déficit, es el 0.25% del PBI, con el superávit, que tanto se enarbola el gobierno nacional, de que hay un superávit en las finanzas que es por encima de los 2 puntos, esto se podría costar. La ley de financiamiento universitario, que insisto, recordemos, no solamente habla de una recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras desde el mes de diciembre a ahora, según el IPC, que es el índice de precios al consumidor, sino que también habla de una actualización de las partidas presupuestarias en gastos de funcionamiento, investigación, ciencia y también extensión universitaria. Todo esto que se plantea no llega al 0.2% del PBI. Bueno, o sea que esto va a seguir en las cámaras, digamos. Y se va a judicializar. Acá lo que tiene la Constitución también es muy clara, y el Congreso lo que puede hacer es iniciar un juicio político. Acá hay una causa directa, incumplimiento de los deberes por parte del presidente y de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo porque no están aplicando una ley. Entonces estamos frente a eso. Y por otro lado, la justicia puede iniciar un proceso también por no cumplir y no acatar, que ahí viene la catarata que pasó con la ley, viene pasando con la ley de emergencia en discapacidad, los recursos de amparo, las resoluciones, etcétera, que el Poder Ejecutivo realiza en el marco justamente de una ley que está vigente, que está promulgada, pero un gobierno o un Ejecutivo nacional que no la quiere aplicar. Claro. Así que por ahí viene un poco el panorama en lo que tiene que ver con lo que plantea la Constitución nacional. Es amplio, insisto, esto claramente pone en tensión las instituciones. Además, teniendo en cuenta también que ahí seguramente se va a abrir otra arista, la ley de financiamiento universitario habla de un presupuesto que no es el mismo que está planteado en el presupuesto 2026 para las universidades, es casi el doble. Entonces deberían volverlo a tratar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara. Que eso no se podría, porque el proyecto en realidad se puede discutir por iniciativa de los legisladores. Claro. Recordemos también que la ley de financiamiento de las universidades habla solamente para el presupuesto de este año, como lo dijiste, y el presupuesto a lo que plantea el gobierno, que discursivamente quiso plantear, le hemos aumentado las universidades, les hemos dado mucho más dinero en el presupuesto, que fue una de las cuestiones, uno de los ejes por los cuales quisieron tirar un poco el tratamiento de la Cámara de Diputados de la resistencia al veto, habla de que realmente hoy lo que plantea el presupuesto que presentó el Ejecutivo es la mitad de lo que necesitan las universidades para funcionar, y así también en otras aristas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica del Garrahan, el gobierno avanzó, anticipándose un poco a este veto, a esta resistencia del veto, en el aumento de los sueldos a los pasantes, ya quienes realizan prácticas profesionales en residencia, pero que detrás de esto hubo una precarización, se avanzó una precarización. Entonces también es interesante mirar, el gobierno avanza porque hay una presión social y una discusión, digamos, que también en el Poder Legislativo, en el Congreso, la va perdiendo, pero es interesante la posición desde donde avanza, ¿no? Es, en vez de justamente asegurar mejores condiciones laborales para los residentes, abrieron un programa de residencias nacionales en los cuales los residentes, o sea, los médicos recibidos, cobran un poquito más, pero en negro. No tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios, o sea, se desmantela totalmente el sistema de residencias en las cuales, recordemos que no pasan un año, no pasan unos meses, las residencias son largos periodos prolongados de formación en los cuales la anterior normativa, que es justamente la que busca potenciar un poco la ley y recomponer, se les reconocen esos años de ejercicio de la profesión. Lo que el gobierno hace con estas decisiones que van de manera complementaria para discursivamente poder correr, digamos, y poder desarticular, que no lo hace con éxito, las discusiones es esto, ¿no? Una precarización, que tiene que ver quizás un poco con la postura ideológica que tiene detrás el gobierno respecto a estas áreas en la salud pública. ¿Qué crees que se viene? Y esto también te lo pregunto más allá como analista político, como integrante también de la multisectorial, porque desde algunos espacios han dicho, bueno, si no implementan la ley, vamos a tener que volver a salir a las calles, vamos a tener que volver a parar. ¿Qué crees que se viene o qué se está hablando desde los espacios sindicales sobre todo? Por un lado, ahí
es interesante, ¿no? Estamos hemos agotado, creo, como comunidad, como sociedad, una instancia que es la que plantea la Constitución Nacional y el Estado de Derecho, al cual defendemos y nos apegamos quienes hacemos ejercicio de la democracia y de los espacios de representación, que es justamente una voluntad popular que se expresó en las calles, que se condensó en un proyecto de ley y una ley. Realmente, si el gobierno decide no avanzar y no cumplir y no acatar con la voluntad popular, estamos frente quizás a una dictadura o a un presidente o a un poder ejecutivo que no respete el Estado de Derecho. Claro. Entonces, frente a eso, claramente, seguramente la comunidad universitaria nacional se va a expresar, se va a manifestar, porque esto, insisto, es peligroso. Realmente, digamos, en este juego de la democracia, en la cual la mayoría, quien logra consolidar una mayoría, puede llegar a estos espacios de representación, que es el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, pero tiene que ajustarse y tiene que asumir su cargo y ejercerlo según lo que plantean las reglas de la democracia, que es con un poder legislativo supervisando, controlando y legislando, en donde están representadas las minorías o las otras expresiones que no son una mayoría que llegó al Poder Ejecutivo Nacional, es peligroso, porque claramente se desconoce esto que plantea, con sus falencias quizás, con lo desactualizada tal vez que está. Recordemos que en el 94 se reformó la Constitución, pero es lo mejor que tenemos hoy para el ejercicio de la democracia. Sí. Y realmente deja un precedente bastante polémico y triste quizás para la historia de la democracia del 83 en adelante, que es un presidente o un poder ejecutivo que está desconociendo justamente principios, derechos y artículos de la Constitución, en donde nada más y nada menos se protege esto, ¿no? Que la mayoría y la expresión popular de la ciudadanía pueda volcarse en las calles, sea representada estos reclamos y sean articulados desde los órganos legislativos reconocidos, que se transmiten y se convierten en fuerza de ley, y hay un presidente que no lo escucha. Por último te pregunto, y seguramente también lo vamos a ampliar, es como algo para ir adelantándonos. Estamos en el mes de octubre, hay elecciones nacionales, elecciones legislativas, digamos, en unos días podríamos decir. ¿Cómo crees que llega el gobierno en este caso, teniendo en cuenta no sucesos que han ido pasando? Y el gobierno, por un lado, es claro, está intentando dilatar estas discusiones frente a un escenario que ellos plantean, una renovación de ambas cámaras. Recordemos que se renuevan los tercios de cada cámara, y es lo que ellos plantean que podría ser hasta mucho más favorable los números que lo que hoy tienen planteado, y frente a eso poder cortar la resistencia a los vetos, cortar estas iniciativas legislativas. Eso es un escenario que ellos plantean. Sí. Pero recordemos que si nos vamos a los números y nos vamos a las últimas elecciones, como las hemos estado trabajando en la columna, los números no han sido favorables para el gobierno, salvo lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri quedó totalmente desdibujado de las internas y donde la Libertad Avanza se impuso. En el resto de las provincias, particularmente en las que no gobierna el peronismo, en donde claramente Milei ha buscado tener, o la Libertad Avanza ha buscado aliarse con Juntos por el Cambio, que muchos gobernadores responden, los provincialismos se han impuesto. Y la Libertad Avanza no ha podido hacer pie en estos territorios. Y en los territorios donde el peronismo viene gobernando, claro es el ejemplo de Provincia de Buenos Aires, que recordemos, insisto, son elecciones legislativas provinciales. Las nacionales hay que analizarlas, es imposible también hacer futurología y decir que los números se van a repetir, pero es un primer síntoma, ¿no?, que demuestra cuál es el grado de aprobación que tiene un gobierno o un gobernador en este caso para conformar un poder legislativo provincial. Fue desfavorable, fue una derrota contundente en donde la Libertad Avanza no ha podido buscar consolidar esta mayoría. Pero sin lugar a dudas lo que plantea, si nos analizamos otro lugar, el resultado de por sí va a ser favorable a los números que hoy tiene la Libertad Avanza, porque sin lugar a dudas va a avanzar sobre las bancas que hoy tiene el PRO y que tiene Juntos por el Cambio, que ha ido perdiendo peso y gravitación en muchos de los territorios. Bien. Ya seguramente vamos a estar hablando y analizando lo que pasa. Muy agitada. Bueno, San Juan es el claro ejemplo, lo podemos charlar, ¿no? Una provincialización de hecho de la elección en la cual los candidatos de la Libertad Avanza no tienen peso, y la discusión está entre el oficialismo provincial con Fabián Martín y entre el peronismo que hoy comanda la oposición con Cristian Andino y los demás candidatos que lo acompañan. Así que es un síntoma, creo yo, y nos plantea por dónde están yendo las discusiones quizás en estas provincias. Tal cual. Gracias, Facu, por tu tiempo y muy claro como siempre. Muchas gracias, Ana Paula. Nos vemos el viernes que viene. Si Dios quiere. Dale.